Ok, bueno, pues gracias a Dios estamos acá en Romanos otra vez, Romanos 12. La vez pasada vimos los versículos 1 y 2. Vimos rapidísimo un recordatorio que una vez que Pablo termina 11 capítulos de explicarnos todo lo que Dios hizo por nosotros en la persona de Cristo, cómo de ser pecadores impenitentes, pecadores que merecían su ira, fuimos rescatados por fe, porque Cristo vino a morir por nosotros y nos dio su Espíritu, el cual hoy nos santifica y tenemos la promesa de la glorificación y la vida eterna. Cómo después de todo esto que Dios hizo por nosotros, como fundamento, nosotros tenemos que vivir de cierta manera ahora para Dios. Vimos también que Pablo es muy fan como de comenzar sus cartas con indicativos para después pasar a los imperativos. Los indicativos tienen que ser, o sea, bueno, tienen que ver con lo que Dios hizo por nosotros y los imperativos tienen que ver con lo que Dios nos ordena. Esto nos muestra que el fundamento para vivir la vida cristiana es lo que Dios hizo por nosotros. Por resumido es, Él derramó su sangre por nosotros, por eso nosotros le debemos obediencia. Así de sencillo. Entonces Pablo comienza el capítulo 12 diciendo, por lo tanto, es decir, en consecuencia de los 11 capítulos anteriores, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Aquí está clarísimo, ¿no? Por todo lo que Dios hizo por ustedes, ustedes tienen que entregarle su cuerpo a Dios como un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Aquí Pablo, y lo vimos, tiene en mente al sacerdote del Antiguo Testamento que está presentando un sacrificio en adoración. ¿Ok? En este caso, tú eres el sacerdote y tú eres el sacrificio. Dios quiere que tu cuerpo, tu alma, todo tu ser esté entregado completamente a Él. Noten que dice tu cuerpo y no tu alma, porque en este tiempo pues, habían personas ya que decían que el cuerpo era malo, el alma era buena. eh, entonces lo que tú hicieras con tu cuerpo en realidad pues no tenía gran interés, o sea, como de parte de Dios, ¿no? O sea, como que Dios decía, bueno, pues mira, lo que me importa a mí es lo que hagas con tu alma, pero no lo que hagas con tu cuerpo. Y aquí Pablo está diciendo, no, si tú eres cristiano, tu cuerpo lo tiene que reflejar. Entonces tienes que entregarte a Dios, tú rendirte a Él como si fueras un sacrificio. O sea, tienes que rendirte completamente. Ya le rendiste tu alma, ríndele tu cuerpo. Usa tu cuerpo como instrumento de la justicia, ya nos lo dijo antes en Romanos. Y no uses tu cuerpo como instrumento de iniquidad. Esa es la verdadera forma de adorarlo, es decir, tener una vida rendida completamente a Él. Entonces, cuando tú vives de esta manera, dice Pablo, no vas a imitar o sea, las conductas ni las costumbres de este mundo. Si tú vives como un sacrificio vivo y santo para Dios, el resultado va a ser que no vas a vivir como el mundo. No vas a hacer lo que el mundo hace, no vas a amar lo que el mundo ama, no vas a pensar lo que el mundo piensa. Más bien vas a dejar que Dios te transforme en una persona nueva, como al cambiarte la manera de pensar al estar expuesto a la palabra de Dios. Cuando tú estás expuesto a la palabra de Dios, Dios va transformando tu manera de pensar y entonces Dios te va cambiando. Es decir, la santificación tiene mucho que ver con tu exposición a las escrituras. Una persona que es muy expuesta a las escrituras, el Espíritu Santo le santifica mucho más que la persona que es poco expuesta a las escrituras. De ahí la importancia de que el cristiano ame su Biblia, lea su Biblia, estudie su Biblia, reflexione en su Biblia, conozca su Biblia. ¿Ok? Porque es la forma en la que Dios te va a transformar en una persona nueva al cambiarte la manera de pensar para que no imites las costumbres ni las conductas del mundo. Entonces, una vez que estés ahí metidazo en la Biblia, vas a aprender a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Y ese día vimos que todo el mundo quiere conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y hay una voluntad que tiene que ver con el decreto de Dios, que es lo que va a pasar, digamos, en nuestras vidas, que no lo conocemos hasta que sucede. Y hay otra voluntad que tiene que ver con sus preceptos, que esa ya está revelada en la Escritura. Entonces, si tú estás interesado en conocer la voluntad de Dios,
comienza a conocer la voluntad de Dios que tiene que ver con sus preceptos. Y vimos varios ejemplos. La voluntad de Dios es tu santificación. La voluntad de Dios es que tengas agradecimiento. La voluntad de Dios es, ¿sí? Hay muchos pasajes que te van a decir, esta es la voluntad de Dios para ustedes. ¿Cómo la vas a conocer? Cuando estés expuesto a la escritura. Y entonces vas a ir conociendo también la voluntad de Dios que tiene que ver con sus decretos. ¿Ok? Vimos también que la Biblia nos da 3 parámetros de control o de criterio para saber cuál es la voluntad de Dios cuando queremos descubrir esa voluntad y no nos es tan sencillo. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios siempre va a cumplir estos 3, así como criterios de clasificación. Si la decisión que vas a tomar no es buena, no es agradable, no es perfecta, de acuerdo a la revelación de las Escrituras, entonces no es la voluntad de Dios. Caso, por ejemplo, pusimos un par de ejemplos. Si una persona dice, yo voy a ser pastor, ¿no? Y me voy a entregar de lleno a la obra de Cristo. Y el estar entregado de lleno a la obra de Cristo hace que yo descuide a mi familia, hace que yo descuide a mi esposa, bueno, que descuide a mis hijos, que no los catequice, que no los instruya. Entonces no es la voluntad de Dios que yo sea pastor en este momento. Vimos otro ejemplo también, una chica, un chico, digamos, que quieren tener pues una pareja y sus padres le han dicho, no, esta persona no. Si la chica, el chico dice, no, es que sí, sí es esta persona, no es la voluntad de Dios, porque tendría que ir en contra de la voluntad de sus padres y estaría desobedeciendo una voluntad ya revelada de Dios que es, hijo, honra a tus padres. Entonces, la voluntad de Dios es buena, es muy perfecta y muy agradable y nunca se contrapone una voluntad de Dios con otra voluntad de Dios. ¿Ok? Pero ¿cómo la vamos a conocer? Cuando estemos expuestos a la Biblia, para que seamos transformados en personas nuevas, mediante Dios cambiándonos la manera de pensar para no imitar las costumbres ni las conductas del mundo. Y esto lo vamos a lograr cuando nos entreguemos a Dios como un sacrificio vivo y santo. Es la única forma de adorarlo. Entonces, esto es como un recordatorio de la clase pasada, de lo que vimos, más 2 versículos. Pero es como Pablo comienza esta nueva sección, porque aquí se marca una nueva sección en Romanos, que ya no tiene que ver tanto con la ortodoxia, o sea, con lo que debes creer, sino con la ortopraxia. Esto quiere decir con lo que debes de practicar, con lo que debes vivir, o sea, cómo debo vivir. Por lo que Dios hizo por mí en la persona de Cristo, yo debo vivir de la siguiente manera. Y nos vamos a ver que el resto de los capítulos que faltan en Romanos tienen mucho de práctico, tienen mucho que ver con la manera en la que vivimos día con día. ¿Tienen alguna pregunta? Solo una duda. Claro, dime, hermana. Aquí yo estoy leyendo Marcos y dice que todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, bienes por mi causa, recibirá ahora a cambio 100 veces más el número de casas y todo lo que dice. Pero, Sí, por ejemplo, si una persona quiere ser pastor, no debe ahí, preferir a Dios antes que a su familia. no, ahí está Cristo, digamos, platicando con los apóstoles y está respondiendo, ¿no? Vamos a una pregunta, si no mal recuerdo, es de Pedro. No, creo que es de Pedro. Está respondiendo a la pregunta de Pedro de, oye, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Ahora, vamos a ver cómo es que ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Pedro nunca abandonó a su familia. ¿Me explico? O sea, él no se convirtió como, bueno, pues ya soy un padre, digamos, irresponsable, ausente, ya me voy con el Señor, ahí se ven a ver cómo viven. O sea, nunca pasó eso, digamos, en la historia de los apóstoles y es la pregunta que Cristo les está respondiendo. Lo que le está diciendo es, ustedes van a tener su recompensa. ¿Se me explico? Porque digamos, o sea, porque abandonaron como su comodidad de su zona, bueno, pues ahí en el confort donde estaban pescando, trabajando y todo esto nada más, para seguirme a mí con toda la persecución que van a tener que sufrir. ¿Ok? Entonces, nunca vas a encontrar ningún principio de que una persona pueda ser pastor al costo de abandonar a su familia.
Porque de hecho una de las características, por ejemplo, para ser anciano, que es, o sea, que no sé, en la Biblia es lo mismo que pastor, es lo mismo que un obispo, es uno que gobierna bien su casa. No puedes ser pastor si no gobiernas bien tu casa. Gobernar bien tu casa implica estar en tu casa, implica estar con tu familia, que sea marido de una sola mujer. No, no que hayas dejado a tu esposa, no que la hayas abandonado. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que cuando una persona es pastor, tiene mucho trabajo, pero su primer trabajo siempre va a ser su familia. Su primer trabajo va a ser su esposa y sus hijos. Su primera congregación, su primera grey son ellos. Una vez que ha cumplido sus actividades culticas con ellos, una vez que ha dedicado el tiempo que les tiene que dedicar, una vez que les ha instruido, entonces se abre, ¿ok?, a los demás. Pero en el ejemplo que puse hay muchas personas, tristemente, que son pastores y a los que menos caso le hacen es a su familia. A los que menos instruyen es a su familia. Se la pasan con hermano aquí, con hermano allá, van a una comida aquí, una comida allá, o van a atender una necesidad aquí y allá, y su casa no está bien. ¿Sí me explico? Es a lo que me estoy refiriendo, como que esa no puede ser la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios no es que su voluntad se colisione con otra parte de su voluntad ya revelada, que es, por ejemplo, Dios le manda al marido que lave a su esposa con el agua de la palabra. ¿Sí me explico? Pero lo Sí, que no está diciendo Cristo, lo que no está diciendo es que para seguirlo a Él uno tiene que dejar, que olvidar, que dejar a un lado a su familia. No es parte del contexto, porque de hecho ningún apóstol lo hizo jamás. Sino sabemos después que las mujeres de los apóstoles les acompañaban en sus viajes. ¿Ok? Pero sí dejaron como la vida que conocían por Jesucristo. Entonces Cristo les dice, ustedes van a tener su recompensa. ¿Ok? Pero ese fue solo un ejemplo. Esto lo puedes ver en cualquier área de tu vida. Cuando piensas que una decisión es la voluntad de Dios, si lo que vas a decidir colisiona de alguna manera con otra parte de la voluntad ya revelada de Dios, esa no es la voluntad de Dios. Es muy sencillo, porque la voluntad de Dios es perfecta y no se contradice. Entonces, esto es un buen criterio para que cuando vamos a tomar una decisión, se pueda descansar en que lo que estamos decidiendo efectivamente es la voluntad de Dios y cumple con los criterios de ser bueno, de ser agradable y ser perfecto, con el resto de la revelación de Dios, no con tus ideas, sino con el resto de la palabra ya revelada de Dios, con la voluntad ya clara y revelada. Por ejemplo, cuando un hijo, como les digo, toma una decisión que deshonra a sus padres, no es la voluntad de Dios. No importa lo que ese chico, esa chica sienta. Por ejemplo, mira, vamos a algo tan fácil como esto. Dios, si Dios tiene, o sea, si Dios quiere, por ejemplo, que un chico se case con una persona, para que sea parte de la voluntad de Dios preceptiva, Dios va a mover el corazón de los padres en el mismo sentido. ¿Sí me explico? Pero estas historias como Romeo y Julieta, donde brincan la autoridad de los padres, eso es diabólico. Eso no viene de Dios. Y Dios es tan soberano que Él puede mover el corazón de quien quiera para donde quiera. Y si no lo está moviendo Dios, te está diciendo algo también. Sí, o sea, pero eso en todas las áreas de tu vida. Simplemente para que tú entiendas cuál es la voluntad de Dios, tienes que conocer la voluntad revelada en la palabra, para que después puedas tomar decisiones que muestren la voluntad decretiva de Dios, que esperamos no se contraponga con la voluntad del precepto que ya está claramente revelado en la escritura. Sí, sí me explico un poco. sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces nos quedamos en el versículo 3. Y Pablo dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, y aquí Pablo, una vez que nos dijo, ustedes se tienen que entregar a Dios como un sacrificio vivo y santo y deben vivir de esta manera, tienen que pasar a la fase de ser útiles al reino de Dios. Una vez que eres cristiano y te has entregado a Él, le tienes que servir. Es lo que vamos a ver acá.
no hay un cristiano que no deba servir a Dios. Todos los creyentes debemos estar dispuestos y preparados y prontos para servir a Dios en la manera en que Él nos llame a servirlo, con los dones que Él nos dio y en las capacidades que Él nos entregó. Entonces, como Pablo está a punto de pasar al tema este que viene, dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, como todo el apóstol que soy, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos y háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. En pocas palabras, como apóstol te ordeno que no te creas más de lo que eres. Que no pienses como que eres la última coca del desierto, sino sé realista cuando emitas una evaluación de ti mismo conforme a la medida de fe que Dios te dio. Oye, Pablo, ¿pero por qué tendría que pasar esto? Porque a continuación Pablo nos empieza a exhortar respecto al ministerio cristiano y al servicio que le debemos a Dios por medio de Cristo. Y entonces está la tentación de que muchos cristianos se crean Juan Camaney en la iglesia, de que muchos cristianos crean que son lo máximo de lo máximo de lo máximo. O sea, básicamente que la obra de Cristo sin ellos nada más no funciona. Y Pablo dice, oye, bájale unas rayitas, por favor. Sé sensato cuando te evalúes a ti mismo y no te creas mejor de lo que eres. ¿Por qué? Versículo 4. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Y aquí Pablo ya entró en el tema que va a causar que muchos se crean mucho. Dice, quiero que veas tu cuerpo, y tu cuerpo tiene muchas partes diferentes. ¿Okay? Y cada parte de tu cuerpo tiene una función específica, sirve para algo en particular y no para otra cosa. Tu mano solo puede hacer función de mano, no puede hacer función de boca, ni función de ojo, ni función de estómago, ni función de pie. Tiene una función específica para la cual fue creada por Dios y es hacer función de mano. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto claro, que nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica que no le corresponde al resto de las partes, dice el cuerpo de Cristo también. El cuerpo de Cristo también es como nuestro cuerpo. El cuerpo de Cristo también tiene muchas partes y cada parte del cuerpo de Cristo tiene una función específica y nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Los cristianos formamos un cuerpo completo. Y así como tu mano es parte de tu cuerpo, como el ojo, y tu mano y tu ojo no se pueden pelear porque pertenecen a un solo cuerpo, nosotros como creyentes pertenecemos a un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros, o sea, somos miembros unos de los otros, pero formamos una unidad en propósito y una unidad de mensaje, aunque tenemos diferentes funciones dentro de ese cuerpo. Pablo comienza diciéndonos, vamos a aclarar una cosa, no todos son mano, no todos son ojo, no todos son pie. Cada uno tiene una función, pero todos nos necesitamos, todos nos pertenecemos, todos tenemos una unidad del mensaje y propósito, pero diferente función. 6. Dios en su gracia no nos lo debe, es porque Él así lo ha querido, es inmerecido, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Y esto es algo fundamental que lo entendamos. Dios absolutamente a cada cristiano le ha dado dones para hacer bien determinadas cosas. Y los dones son regalos. Y los dones, si lo definimos un poquito más, son capacitaciones especiales del Espíritu Santo para hacer muy bien un determinado trabajo. Entonces Dios, en su gracia, otra vez, nos ha dado, Él nos dio a nosotros, no provienen de nosotros, no nacieron con nosotros, Dios nos los dio, dones diferentes,
no son los mismos en todos. No esperemos que todos tengamos los mismos dones. Esos dones tienen el propósito, la finalidad de que hagamos bien, muy bien, determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Los profetas eran los predicadores, o sea, eran los que llegaban y exhortaban al pueblo: arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Dios, si no te arrepientes vendrá juicio, si te arrepientes vendrá restauración. Eso era un profeta. Si Dios te dio esa capacidad de predicar, si Dios te dio la capacidad de exhortar a la gente a que deje su pecado, si Dios te dio la capacidad otra vez de predicar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Hazlo lo mejor que puedas usando el don que Dios puso en ti. No todos van a tener la capacidad de profetizar, pero si Dios te la dio a ti, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don, porque también se puede, si tu don es servir a los demás, servir a los otros, sírvelos bien. Todos los cristianos estamos llamados a servir, pero así como hay personas que predican muy bien, porque tienen esa capacidad especial que Dios les ha dado, también hay personas que sirven así excepcionalmente bien. ¿Por qué? Porque están siendo capacitados por Dios. Entonces, si tu don es el servir, oye, sírvelos bien, haz lo que Dios te dio para hacer, pero hazlo bien, ese es el punto. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a los otros cuando están tristes, desanimados, anímalos. Si tu don es dar, también tiene Dios personas cuyo don es dar dinero. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. No a todos les dio Dios la capacidad de gobernar. Aquí desde luego se refiere de gobernar a la iglesia. No a todos les dio Dios la capacidad de gobernar. Pero si Dios te la dio, toma la responsabilidad en serio. Entiende lo que el trabajo implica y hazlo. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Entonces aquí Pablo, sin ser exhaustivo, porque hay otros dones que menciona en otras cartas, lo que nos está diciendo es: somos un cuerpo. Y somos un cuerpo que nos necesitamos unos a otros. Nadie puede decir: yo solito vivo mi vida cristiana sin los demás. No, no puedes. Nadie se puede creer el máximo exponente del mundo cristiano en el cuerpo de Cristo. No pienses con soberbia de ti mismo. Sé realista, date cuenta quién eres en realidad, ¿no? Y si haces algo excepcionalmente bien, es porque Dios te dio ese regalo y ese don y esa capacidad especial. Entonces, en pocas palabras, el don que Dios te haya dado, úsalo para beneficio de los demás y hazlo bien y hazlo lo mejor que puedas. En otras palabras, no seas mediocre. No tomes a la ligera tu servicio a Cristo. No seas mediocre en tu servicio a Cristo. No seas un zángano en tu servicio a Cristo. Y esto es una exhortación para todos nosotros. Porque tendemos a ser diferentes o tendemos a hacer lo contrario. Pero si ya nos entregamos a Dios como un sacrificio vivo y santo y estamos rendidos a Él y estamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestra mente, somos personas diferentes que no nos amoldamos al mundo, entendemos que somos un cuerpo, que nos pertenecemos y nos necesitamos, que estamos para beneficiarnos mutuamente y entonces estamos felices de poder usar los dones que Dios nos da para bendecir a los demás. Los principios de los dones no son los mismos en todos, pero todos tenemos por lo menos uno. Entonces, pídele al Señor que te muestre para qué te capacitó y vive tu vida sirviéndolo de esa manera, entendiendo que Dios no es como Andrés Manuel López Obrador, es decir, comunista. ¿No? Dios no es comunista. Él lo dice: todos van a tener la misma cantidad de dones. Si Él quiso hacerlo, a uno le dio 400 dones y al otro le dio uno. No importa. Hay cristianos que tienen más dones que los otros. Y está bien, porque así lo determinó Dios.
Y también al cristiano que más le dio, le va a pedir más cuentas. Entre más dones te haya dado el Señor, Dios va a demandar más de ti. Por eso ves en las parábolas que hay unos a los que se les dieron 5 talentos, 3 talentos, 1 talento. Y ahí vamos, el talento no es talento para que hagas algo bien, sino eran como pesos, digamos, como de metal, ¿no? Pero hay gente a la que se le dio más, se le va a demandar también más. Pero que no te importe cuántos dones tiene tu hermano. Tú ve cuántos dones tienes tú y cuáles son y dile, Señor, úsame para el bien de tu pueblo y para tu gloria en los dones en los que tú me has dado, porque generalmente, los dones que Dios te ha dado coinciden con los gustos que Dios te ha dado. ¿Ok? No he conocido aún una persona que tenga, por ejemplo, el don de enseñanza, el don de predicar, que diga, odio enseñar, odio predicar. No. O la persona que tiene el don para tocar para él, que diga, odio tocar música. No. Generalmente los dones que Dios te da están en relación con los gustos que Dios te da, porque Él es quien te formó. Pero lo que tenemos que sacar del día de hoy es todos tenemos que servir a Cristo de alguna manera y en alguna medida con los dones que Él nos da. ¿Alguna pregunta? No, no. No. No, clarita de Muy huevo. bien. Clarita de huevo. Excelente, señora Echeverría. Seguimos entonces. 9. No finjan amar a los demás. Ámenlos de verdad. Hay una tentación para el cristiano de fingir amor hacia los otros cristianos, con los cuales se sabe un solo cuerpo, pero dice, es más fácil fingir el amor a los hermanos que amarlos de verdad. Digo, y no vamos a ir en este momento, pero Juan ya tocó este tema muchas veces y Juan nos dijo, señores, si ves a un hermano tener necesidad y tú tienes bienes de este mundo, ¿no? O sea, tienes un hermano pobre y tú eres rico, pues, o tienes dinero suficiente. Y le dices, hermano, que Dios te bendiga, voy a pedirle a Dios que te provea, vete, cuídate, que te vaya bien, y no le das lo que necesita, ¿cómo está el amor de Dios en ti? Y Juan dice, hijitos míos, no amen, creo que de lengua, dice él, sino ama en verdad. O sea, hay una manera de fingir amor. Claro que sí, hermano, voy a orar por ti. Oye, para empezar, siquiera oras por él. O es una frase tan gastada entre los cristianos, voy a orar por ti, hermano, y no te vuelves a acordar de él jamás o hasta la otra semana. Pero aparte de que ores por él, ¿hay alguna manera en la cual tú de manera práctica, física, puedas ayudar a tu hermano? Puedas subsanar una necesidad, puedas solventar algo, puedas resolver un problema con él. O sea, Dios te ama, o sea, Dios te llama, perdón, a que ames de verdad. Pablo te exhorta y te dice, no finjas amarlo. Fingir amar es muy fácil, es decir, le voy a orar por ti, hermano, Dios te bendiga, que estés muy bien y todo esto. Pero, oye, sacrificas tu tiempo, tu dinero, tu agenda. Estamos amando de verdad, estamos fingiendo amarlos, nada más con la boca. Pero Dios quiere que los amemos de hecho y en verdad. Y noten cómo Pablo una vez que comenzó el 12, ya es puro práctico, puro lo que tienes que hacer en tu vida. Ahora, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Muy sencillo, odia lo que Dios odia y ama lo que Dios ama. Lo hacemos. En realidad somos personas que dicen, yo odio lo que odia mi Señor y yo amo lo que ama mi Señor. O hay veces que nos encontramos riéndonos del pecado que Dios odia. Porque la Biblia dice, aborrece lo malo. Como cristianos, si algo debemos odiar y debemos aborrecer, es lo que Dios aborrece y lo que Dios odia. Y si algo debemos amar, es lo que Dios ama. Lo que Dios odia lo debemos aborrecer y lo que Dios ama nos debemos aferrar a él. Ámense unos a otros con un afecto genuino, otra vez, con un amor de verdad.
Dense amor entre hermanos los unos a los otros, pero de verdad, y deleítense al honrarse mutuamente. Trátense con honor unos a otros. Dale honor a tus hermanos. Y deleítate al tratar a tus hermanos como superiores a ti mismo. Esto es lo que Dios nos llama a hacer por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. No sean nunca perezosos. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Está la tentación de ser perezosos en el servicio a Cristo, de que nos dé flojera, de que prefiramos hacer otra cosa, de que mejor voy a ver una película antes que ir al estudio, o voy a ver una película antes que ir a la iglesia, o voy a hacer otra cosa antes que servir a Cristo. Y Dios te dice, no seas nunca perezoso. Al contrario, trabaja. ¿Cómo? ¿Cómo debo trabajar, Señor? Trabaja con esmero. Esto es con esfuerzo. O sea, trabaja con ganas. Y sirve al Señor. ¿Cómo? Con entusiasmo. Porque un corazón que entiende lo que Dios hizo por nosotros en el rostro de Cristo, lo que va a hacer es querer servir al Señor con toda la alegría del mundo. Yo sé que no lo hacemos siempre, porque somos pecadores. Y ese es nuestro problema. Nuestro problema es que tenemos una tendencia aún en la carne a pecar. Y no vivimos como debemos vivir. Pero esta debe ser la brújula que orienta nuestras vidas. Entonces, lo que podríamos hacer es, examínate. ¿Soy perezoso? ¿Trabajo bien para el Señor con esmero y con entusiasmo o no? Y Pablo continúa, alégrense por la esperanza segura que tenemos. ¿Cuál es esa esperanza segura? Ya nos la dijo varias veces, la glorificación, estar con el Señor, vivir con Él, ser salvos de su ira. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo nos alegramos por haber estado reflexionando en el fin escatológico que nos espera? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo nos alegramos porque recordamos que producto de lo que Dios hizo por nosotros en el rostro de Cristo, nosotros vamos a estar con Él para siempre? Y es importante que nos alegremos por la esperanza segura que tenemos, porque eso nos va a capacitar. ¿Para qué? Para tener paciencia en las dificultades y para seguir orando. La motivación para soportar las dificultades en esta tierra, para no desmayar, para seguir clamando al Señor, es la esperanza segura de la promesa que tenemos dada por Él. Al final, todo está bien. Al final no hay más lágrimas, no hay más dolor, no hay más sufrimiento, no hay más muerte, no hay más enfermedad. Al final, Cristo derrota a todos sus enemigos y al final tú y yo, si somos creyentes, vivimos con Él para siempre en el estado eterno. Entonces, esa esperanza segura que tenemos nos va a ayudar a tener paciencia en las dificultades y a seguir orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pase necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Otra vez Pablo enfatizando la necesidad de entre cristianos ayudarnos cuando estemos pasando por un problema, por una necesidad. Eso implica que nosotros tenemos que conocer a nuestros hermanos a tal grado que sepamos y tengamos la confianza para que nos digan cuando tengan un problema. Pero si somos de los cristianos que llegamos a la iglesia, entramos, no conocemos a nadie, termina el sermón y nos vamos y no los vuelvo a ver hasta el domingo siguiente, ¿cómo estamos entonces poniendo de nuestra parte para conocer a nuestros hermanos, para brindarles una mano? Recordemos que la Biblia nos dice palabras directas de nuestro Señor, dichas por Él. Cuando Cristo está ya dándole a sus discípulos pues, un discurso como para que estén preparados para lo que viene, Cristo les dice,
en esto van a conocer el mundo, en esto que les voy a decir, va a conocer que ustedes son míos. O sea, hay algo que los va a distinguir como cristianos de entre toda la gente, y es esto: en el amor que se tengan los unos por los otros. No dijo en cuánta teología sepas, ¿eh? En cuántos libros de crítica te hayas leído, en cuántos de crítica textual. O sea, digo, es bueno estudiar, no es malo, es bueno, desde luego es un mandato que leas tu Biblia, pero el punto es, de nada sirve que llenes tu cabeza con datos bíblicos si esa verdad bíblica no está impactando tu vida y te está haciendo un cristiano mejor. Entonces, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasa necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Acá en este tiempo los cristianos iban a una ciudad, no conocían a nadie, pero si tú sabías que ese era cristiano, tú lo recibías en tu casa. Tenemos que estar siempre dispuestos a brindar hospitalidad, pero hoy, hay contexto acá, tenemos que ejercer sabiduría. Porque el mundo en el que vivimos es absolutamente perverso, cada vez hay más maldad, entonces tienes que tener cuidado también, tienes que ser una persona sabia, sensata, ¿no? De cómo brindas esa hospitalidad. Si lo entendemos como en el primer siglo de vente a dormir a mi casa. Pero de alguna manera tú debes apoyar a tus hermanos que están en necesidad, a tus hermanos que andan forasteros en otra ciudad. En pocas palabras, somos familia, y si somos familia y tenemos al mismo Padre, estamos para ayudarnos y para amarnos de verdad y para sacrificar los unos por los otros nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra agenda, nuestro todo. Aquella persona que no está dispuesta a sacrificar por sus hermanos dinero, tiempo, en realidad no los ama. No los ama. Y el mandato de Dios es ámalos, de verdad, no con fingimiento, con afecto genuino. Hónrense mutuamente, sirvan al Señor, recuerden la esperanza segura que tienen, alégrense por ella, sigan orando, tengan paciencia en la dificultad. Tienen que vivir como cristianos por lo que Dios hizo por ustedes en el rostro de Cristo. ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿Ok? No. Continuamos. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Gracias a Dios, en México, por lo menos aquí, porque hay otros hermanos en México y en el mundo que sí están experimentando hoy persecución real como la del primer siglo. Pero gracias a Dios aquí no nos persiguen como los persiguen allá. Sin embargo, en este contexto de persecución, donde te persiguen para matarte, la Biblia te habla que tú bendigas a quienes te persigan. Te ordena Dios que no los maldigas. Y esto no significa a que lances palabras de bendición. O sea, aquí en el contexto nada tiene que ver con yo te bendigo, yo te maldigo. No, aquí tiene que ver con hacer cosas buenas por el que está haciendo cosas malas contigo. Eso es bendecir. Entonces, Dios te habla y es lo mismo que ya nos dijo Cristo: ama a tus enemigos. ¿Tienes enemigos? Qué bueno, todos los tenemos. Yo hasta tengo como una lista, ¿no? De todos mis enemigos. ¿Tienes enemigos? Muy bien, ámalos. Así de sencillo, se acabó el problema, no hay más que decir. Si tú tienes enemigos, ámalos. Listo. Si Dios te ama que ames a tu prójimo, también te ama que ames a tu enemigo. Entonces, ¿cómo amo a mis enemigos? Hago cosas buenas por ellos cuando tengo la oportunidad. No les pago mal con mal. O sea, Dios nos habla que tú bendigas, que bendigamos a los que nos persiguen, que no los maldigamos, incluso que le pidamos a Dios en oración que los bendiga. Señor, te pido por la salvación de mis enemigos. Sálvales, Padre, estas personas me han maltratado, me han hecho, me han dicho, me han pisado, lo que tú quieras, te pido que tú les bendigas. Señor, salva sus almas. Pero muchas veces lo que hacemos, y hay contexto también ahí, y ahorita no voy a entrar, es que tomamos los salmos imprecatorios y se los lanzamos a nuestros enemigos. Los salmos imprecatorios son los salmos donde ustedes van a ver que David pide por la destrucción de sus enemigos.
¿no? Y pide, mátales, Señor, y págales conforme a su obra, y entonces que tropiecen y que caigan en su propia red, y que, o sea, son salmos que piden por la destrucción de los enemigos de Israel. Tienen un contexto, nosotros no, o sea, no somos David y no vivimos en la teocracia. Lo que a nosotros Dios nos pide es que nosotros pidamos a Dios porque Él bendiga a nuestros enemigos. Esto es contracultural, porque el mundo no vive así. El mundo maldice a sus enemigos y quiere a sus amigos. Dios te dice, quiere a tus amigos y ama a tus enemigos. Y ora por ellos, y no los maldigas. Hay un pastor que un día platicó un caso que él, digamos, aconsejó de un hombre que llegó con él y le dijo, o sea, pastor, yo no aguanto a mi esposa. Yo ya no quiero vivir con mi esposa, yo no la aguanto. Entonces el pastor le dijo, Dios te manda que ames a tu esposa. O sea, así de sencillo. Dios te manda que ames a tu esposa, no hay más que hablar del tema. Sí, pero es que usted no sabe lo distanciados que, o sea, digo, estamos, que prácticamente ya no es mi esposa. Y entonces el pastor le contesta, bueno, Dios te manda que ames a tu prójimo. Ahí está, ya no hay más que hacer, ve y ama a tu prójimo. No, pastor, pero es que usted no entiende, o sea, somos enemigos declarados. Bueno, Dios te manda que ames a tus enemigos. O sea, no hay cómo te escapes a la verdad de que debes amar a tus enemigos. ¿Ok? Luego, cuando ames a tus hermanos, como ya Pablo te dijo que los debes amar, inspirado por el Espíritu Santo, vas a hacer lo que dice el versículo 15. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Realmente tienes tal intimidad con tus hermanos que sus alegrías genuinamente son tus alegrías y que sus dolores genuinamente son tus dolores. Cuando ves a un hermano llorar, ¿quieres llorar con él? No ir y explicarle de teología y hablarle, es ir y abrazarlo y llorar. Esto, o sea, lo que Dios está diciendo aquí es ser de tal corazón que sientas lo que está sintiendo tu hermano. Si está alegre, gózate con él, alégrate con él, grita de júbilo con él. Si está llorando, llora con él. Esa es la intimidad que no puedes lograr con alguien que no es cristiano. Se requiere que los dos tengan al Espíritu Santo, para que tengan este tipo de intimidad, este tipo de conexión, porque tienen al mismo Padre, y este tipo de corazón se logra cuando te interesas por tus hermanos, para que te alegres con ellos, para que llores con ellos. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. O sea, no estén peleando. Vivan en armonía, eso quiere decir, no estén peleando, que no haya contiendas, que no haya pleitos, que no haya divisiones. Esto se aplica a cada cristiano que tú has conocido, no te pelees. Y si ese cristiano es tu esposo, no te pelees con tu esposo. Y si es tu primo, tu mamá, tu vecino, tu hermano, no lo hagas. Recuerda que cuando insultas a un cristiano, estás insultando a Cristo que vive en esa persona. Se lo estás diciendo a Cristo que vive en esa persona. Es lo que nos está diciendo Santiago. O sea, la voluntad de Dios es que vivamos en armonía. Y por cierto, ¿quieres conocer la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta? Desde el 3 hasta el 14, 15, 16, vamos, está lleno de voluntad de Dios. Entonces, antes de ponerte a buscar la voluntad que aún no conoces de Dios, que se relaciona con los decretos para tu vida, ponte a cumplir la voluntad que aquí está clarísima, aquí y en otras partes de la Escritura. Todo esto es la voluntad de Dios para ti. Vivan en armonía unos con otros. Y otra vez, como comienza diciéndoles, no te creas más de lo que eres, no seas tan orgulloso como para no disfrutar de la compañía de la gente común. O sea, no creas que eres como de la élite cristiana, que no te puedes juntar con los otros cristianos que no son predicadores como tú, o no son músicos, o no son esto o lo otro. Y no piensen que lo saben todo. No sean orgullosos, no sean arrogantes, no sean soberbios, no lo saben todo. Cuando alguien te pregunte algo de la Biblia que no sepas, no te pongas a inventar.
No te pongas a filosofar, no recurras a gentes que esta gente dijo. Simplemente di, no lo sé. Y ya, no pasa nada. Deuteronomio 29, que sea tu bandera ese versículo. No tengo idea, no sé, no importa, porque Dios no quiso que supiera, porque no lo reveló. O sea, no creas que lo sabes todo. Da lugar al misterio, da lugar a que Dios es Dios y tú no eres Dios. Y ten un corazón tan humilde como para reconocer, esto no lo sé. Nunca devuelvan a nadie mal por mal, que se relaciona con bendigan a los que los persiguen. Si alguien te hace un mal, tú no estés pensando cómo vengarte, tú no estés pensando cómo pagarle con otro mal, no estés preparando tus armas de guerra. Dime, hermana, por favor. Sí, o sea, alguien levantó su mano, Basiliana. Ay, perdón, no me fijé. Ah, no devuelvas a nadie mal por mal, no pelees con los demás. Si alguien te ofende, aguántate, sé manso y humilde como Cristo y también como Moisés. No le devuelvas a nadie mal por mal. Si alguien te insulta, quédate callado. No seas orgulloso, no hay nada que defender en ti. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Y aparte, vivan de tal forma ante el mundo, a la luz del escrutinio del mundo, para que no haya nada que les puedan reprochar por cuanto a su honradez, por cuanto a su honestidad. Sean justos en los negocios que hacen con los demás. No sean tranzas. No se aprovechen de los otros. No roben. No defrauden. Cobren el precio justo por lo que hacen. Den testimonio, que el mundo pueda dar testimonio público de su honradez. Y hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Hay veces donde no va a ser posible vivir en paz, pero que no quede en ti, como se dice coloquialmente. Haz todo lo posible, todo lo que esté en ti, toda posibilidad que exista, tómala, explora todo lo que está a tu alcance, porque tú tengas paz con todos. Si la persona que está enemistada contigo no quiere hacer las paces, bueno, tú ya fuiste, tú lo buscaste, tú hablaste, tú le dijiste, vamos a darnos un abrazo, vamos a estar en paz. Bueno, si no quiere, ni modo, pero haz todo lo posible tú por vivir en paz. Es decir, que no seas tú quien está alimentando más el pleito, que no seas tú quien está incendiando más la ira. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Ya nos lo dijo antes acá, que no le vuelas a nadie mal por mal. Nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Hay un fundamento por el cual nosotros como cristianos no tomamos venganza, y es porque al final va a haber una persona que es Dios, que se va a encargar de manera justa por medio de su ira de cobrarse. No es como que estas personas que hoy nos maltratan, si no se arrepienten, no es como que van a quedar impunes. Eventualmente les va a llegar su hora y les va a llegar su día, pero va a ser por la justa ira y mano de Dios, porque Él es quien va a tomar venganza, Él va a pagar lo que esta gente merece y Dios lo ha prometido. Por eso es que Juan, cuando ves Apocalipsis, dice que vea las almas de los decapitados por causa del testimonio. Son los mártires cristianos de toda la historia, todos aquellos que han sido llevados al martirio por causa de Cristo, están ahí delante del trono con túnicas blancas y le dicen: ¿hasta cuándo, oh Señor soberano, no juzgarás nuestra sangre de los que viven en la tierra? Y Dios algún día la va a vengar. Entonces da lugar a la ira de Dios. Tú ora por tus enemigos, tú ora por su salvación, tú hazles el bien, tú bendíceles y deja que Dios se encargue de la venganza si es necesario. Entonces, yo tomaré venganza, yo les pagaré, dice el Señor. En cambio, lo que Dios te manda que hagas tú es, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. ¿Quieres ver cómo bendecir a tus enemigos? Cosas prácticas. No es te bendigo en el nombre de Cristo, no. ¿Tienes hambre? ¿Qué hago? Te doy comida. Si tienes sed, te doy de beber.
y al hacer eso amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y esta era una práctica del Medio, digamos, Oriente, donde hay gente que cree que esto de los carbones encendidos como que significa juicio, no, pero una práctica que cuando una persona quería mostrar su vergüenza públicamente porque se arrepentía de algo y como parte de la restitución tenía que mostrar públicamente que estaba avergonzado, ponía como que una charola con carbones encendidos sobre la cabeza y corría por la ciudad. Entonces, cuando tú haces esto sobre tus enemigos, lo que estás haciendo es que los estás llenando de vergüenza. Y no sé si lo has hecho alguna vez, pero cuando alguien te trata mal y está ahí contra ti y es tu enemigo y es como que te voy a dañar y todo, y cuando tú puedes, tú le haces el bien. Yo no sé si has visto su reacción, pero generalmente la gente se saca de onda. Dice, ¿por qué me estás ayudando tú? Y les da vergüenza cómo te han tratado. Ya lo dijo Dios. Entonces, tú no le pagues a nadie mal por mal, tú deja lugar a la ira y a la venganza de Dios, y tú dales de comer, dales de beber, y tú haz cosas buenas por tus enemigos. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. No sean vencidos de lo malo. No sean vencidos por la ira, no sean vencidos por el enojo, no sean vencidos por el pecado. Más bien, en su lugar, en cambio, ustedes deben vencer el pecado al hacer el bien. Ustedes se deben de caracterizar como gente que vive bien, que hace el bien, que ama a sus hermanos, que ama a sus prójimos, que ama a sus enemigos, que está entregado como un sacrificio vivo a Dios por medio de Cristo, que es honrado, que sirve al Señor, etcétera, 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 todo lo que hemos visto el día de hoy. Y hasta aquí nos vamos a quedar hoy, porque el capítulo 13, 14, 15 y 16 van a seguir siendo cosas muy prácticas que Dios nos dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Es todo lo que vimos. No, No, Sí. todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, a pararle un momentito. Si no hay más preguntas, voy a terminar con la grabación un momento.